Buen día, muchachos. Esta es la segunda práctica de laboratorio de Física 104. En este caso, nosotros vamos a trabajar con lo que es suma de vectores. Si se fijan, es un tema que ya se vio en clase. Suma de vectores, nada más que en clase nosotros lo vemos de forma analítica. En este caso, si estuviéramos en un periodo regular, esta práctica se haría con la mesa de fuerzas, que técnicamente se ponen unas cuerditas, se cuelgan unas pesas, entonces cada cuerda tiene una tensión y estas están amarradas a un punto central, entonces podemos ver cuál es la suma vectorial ahí de las tres fuerzas o de las dos fuerzas que nosotros pongamos. En este caso, como no tenemos acceso a esto, pues vamos a tener que usar un applet, ¿verdad? Y el applet pues es bien sencillo de utilizar. Fíjense bien, los objetivos redactados por la guía es visualizar los vectores como un ente que tiene magnitud y dirección. Eso pues simplemente ya lo hemos visto en clase, pero ahora lo vamos a visualizar con el applet. Determinar el uso de vectores como una entidad que puede ser usado mediante diferentes métodos matemáticos. Entonces, lo que vamos a ver es que en este caso nosotros podemos utilizar, como dicen después, calcular por métodos geométricos y métodos analíticos los resultados de la suma de varios vectores, ¿verdad? Entonces en clase nosotros, o ustedes mejor dicho, solo han sumado vectores de la forma analítica, componente X con componente X, componente Y con componente Y. Sin embargo, hay una forma geométrica o gráfica de cómo sumar vectores cuando a mí me los dan en formato magnitud y dirección. Pero, como repito, este método es puramente gráfico, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, aquí el material y equipo dice computadora, applet virtual y calculadora. Sin embargo, para los cálculos que ustedes van a ocupar hacer, es necesario que tengan regla, papel milimetrado y el papel milimetrado es opcional, pero es ideal si lo pueden conseguir. Y también un transportador, ¿ok? Porque cuando ustedes hagan por medio del método gráfico, pues van a tener o van a ocupar el transportador y la regla, ¿verdad? Para poder calcular cuál es el resultado. Entonces, fíjense bien. Esta de nuevo son cosas que ya saben de la clase ustedes. Pues en física nosotros nos vamos a encontrar cantidades que son escalares y cantidades que son vectoriales. Cuando hablamos de cantidades escalares, pues son cosas que simplemente tienen una magnitud. Como por ejemplo aquí dicen el volumen, la masa, la rapidez. O sea, el volumen de un recipiente no tiene una dirección, ¿cierto? Solo es el número del volumen. Eso es una cantidad escalar. Y hay otras cantidades que sí tienen tanto magnitud como dirección. Esos son cantidades vectoriales. Tales como cuál? El desplazamiento. Cuando yo me muevo, si yo les digo que me desplacé 4 metros, la pregunta es ¿hacia qué dirección? Entonces, magnitud, dirección. Si yo les estoy diciendo que estoy aplicando una fuerza de 4 newtons, ¿en qué dirección? ¿Hacia arriba, hacia abajo, en una diagonal? Entonces, todas estas otras cantidades y muchas más que nos podemos encontrar en física tienen pues la característica vectorial. Entonces, pues técnicamente eso es la primera parte y luego pues habla del sistema de coordenadas y la representación de un vector. Entonces ya saben ustedes que si yo estoy en un sistema XY, yo tengo un vector que lo represento como una flecha, ¿verdad? Y este vector puede tener una magnitud y una dirección que se representan por un ángulo o sus componentes a sub X y a sub Y que definen un punto material en el espacio, ¿verdad? Entonces son las dos formas que nosotros podemos pues definir lo que es un vector. Entonces estas se pueden relacionar entre sí de tal forma de que la componente X de un vector es igual a su magnitud por el coseno del ángulo. Cabe mencionar, este ángulo se mide con respecto al eje X, ¿sí? Es muy importante. El ángulo se mide con respecto al eje X. Entonces, las componentes pueden ser la componente X igual a, bueno, magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y la componente Y es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo.
O por otra parte, en el ángulo se puede escribir como la tangente inversa, este arc TG es lo mismo que tangente inversa de componente Y sobre componente X, o la magnitud se puede escribir como la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. De esta forma relaciono yo, así que si a mí me dan un vector en formato componentes y me lo piden en un ejercicio, por ejemplo, me lo piden en magnitud y ángulo, yo utilizo estas para transformar el vector. O si a mí me dan lo que es la magnitud y el ángulo del vector, pero yo ocupo sus componentes, pues yo utilizaría estas para hacer esto de acá. Entonces, como les repito, hay dos formas de hacer la suma de vectores. Y la forma que ustedes ya conocen de la clase, que en realidad no la vamos a tocar acá, es el método analítico, ¿verdad? Nosotros pasamos los vectores a componentes y todo lo que va en componente X se puede sumar con lo que va en componente X, y todo lo que va en componente Y se puede sumar en lo que va en dirección Y. Sin embargo, el método gráfico es diferente. El método gráfico constituye en lo siguiente, ¿verdad? Primero que todo, se dibuje, se elige una escala, ¿verdad? Entonces la escala tiene que ser adecuada para que nosotros podamos dibujar bien los vectores, o sea, que nos ajusten la página para que yo pueda dibujar los vectores. Creo que en el caso de lo que nosotros tenemos ahorita, los ejemplos que ustedes van a hacer, pues basta con que ustedes hagan 1 centímetro igual a una unidad como escala, ¿verdad? Entonces eso ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, pues hay dos métodos con los cuales yo puedo hacer el método gráfico. Un método es el método del paralelogramo. Si se fijan, si yo tengo dos vectores, estos dibujados ambos desde el origen, vector B1, el vector B2, entonces lo que hacen en este método es pues graficar técnicamente este vector B2 en la cabeza del vector B1 y este vector B1 en la cabeza del vector B2. Si se fijan, hacemos un paralelogramo, ¿verdad? Y la resultante resulta pues que nada más y nada menos va a ser la unión aquí de estos dos vectores. Entonces la suma de este más este es lo mismo que un vector que va desde el origen hasta ese punto de unión. Entonces ese es el método gráfico conocido como el método del paralelogramo. Y otra forma de hacerlo, ¿verdad? En vez de considerarlo simplemente como el método del paralelogramo, que a mí me parece un poco más sencillo, es el método del triángulo, ¿verdad? En donde que ese lo vamos a ver en el applet técnicamente. Simplemente yo vengo, coloco uno de los dos vectores en la cola, lo coloco en la cabeza del otro. Entonces ahí vamos a formar un triángulo y el tercer lado es la resultante. Esto lo vamos a ver a más detalle y es como, de hecho, como yo pediría que ustedes lo grafiquen porque me parece más sencillo, ¿verdad? Entonces el método es extremadamente sencillo, con la única, ¿cómo podría decirlo? Con el único detalle de que yo tengo que tener precisión al momento de medir tanto la longitud de estos vectores como los ángulos. Si yo los logro medir con una alta precisión, entonces el resultante también, de nuevo, solo mido con alta precisión y voy a tener un resultado completamente correcto. Entonces, como les repito, hay dos métodos. El método que está señalado acá es el método del paralelogramo, pero también está el método del triángulo, que me parece más sencillo, ¿verdad? Y que es como con el que nosotros vamos a verlo técnicamente en el applet, ¿verdad? Y el método analítico es técnicamente, aquí le dicen método analítico y uso del teorema de Pitágoras. Este ustedes ya lo conocen técnicamente, es el que se ha hecho en clase. Cada vector yo lo puedo escribir como componente X, componente Y. Entonces, para encontrar la resultante, yo simplemente sumo todas las componentes X y todas las componentes Y, así consigo la resultante en X, la resultante en Y. Y si yo quiero encontrar, una vez que yo tengo la componente X y Y de la resultante, si yo quiero obtener lo que es la magnitud y el ángulo, pues simplemente la magnitud ya sé que es la raíz de la suma de los cuadrados y el ángulo es la tangente inversa de RY sobre RX. Ojo acá, esto lo voy a arreglar yo, porque esta es la guía que nos dieron, pero es RY sobre RX. Aquí debería de ser al revés. Yo les voy a arreglar la guía antes de subirla al campus, ¿verdad?
Este dice, procedimiento experimental. Abra su navegador, Google Chrome, Firefox o Internet Explorer. Ustedes pueden utilizar el que ustedes deseen en su computadora. Y que a continuación introduzcamos la dirección de la applet. Entonces la dirección de la applet es técnicamente esta. Ustedes pueden hacer clic directamente ahí. O si están como están en Word, es control clic. Y esto los va a llevar directamente a lo que es la applet. Sí, y debería de abrirles lo que es esto de acá, ¿verdad? Entonces fíjense bien, dice, dele play sobre la imagen. Yo ya le había dado play acá. No ocupan descargar el applet, sino que se puede correr en el navegador. Dele play sobre la imagen para entrar en el simulador. Deberá aparecer la siguiente imagen. Le va a aparecer esto a ustedes. Entonces, si se fijan aquí, la imagen se corta un poco, pero lo que nos dice es debe darle play al vector base, el signo más, y también sobre el icono de la opción suma que aparece en el vector con el ángulo en imagen en color morado. Entonces eso ya lo voy a mostrar yo más adelante en el applet. Y si se fijan, después dice los vectores a sumar deberán de ser el vector D y E, y la suma es el vector F. Entonces, para poder sumar los vectores deberá cambiar la magnitud D y el ángulo θ, y también la magnitud D y el ángulo θ, ¿verdad? Esto que mencionan acá, si coloca el mouse sobre cada vector en la pantalla podrá moverlo, y eso se lo voy a mostrar yo para que puedan ver exactamente cómo sería lo que es el método del triángulo. Y luego dice que anotemos los resultados del vector F que vamos a observar nosotros en la pantalla. Todo esto se los voy a explicar una vez que nos metamos a la. Dice, repita los pasos anteriores para todas las configuraciones de esta tabla, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a ir al applet. Entonces lo primero que nos dicen a nosotros es que le demos más al vector base. Fíjate, aquí me salen estas dos cosas de acá. Pero además de darle más al vector base, vamos a darle clic a este de acá, que está en color como rosadito, ¿verdad? Si se fijan, lo que nos da son dos vectores, este vector D y este vector E. Tal y como dice el applet, si yo hago clic sobre este vector, yo lo puedo mover y ubicar a donde yo quiera. Lo mismo con este y lo mismo con el resultante. Lo que está haciendo acá, y si se fija, está seleccionado D más E igual a F. Entonces aquí, pues técnicamente me hace la suma de D más E. Y uno puede modificar si uno quiere aquí a 2D, 3D, más 3D más 2E, F, perdón, 3D más 2E es igual a F. Y si ustedes quisieran, podrían hacer esas modificaciones. Pero para efectos de la práctica, nosotros vamos a dejarlos en 1, porque solo queremos el vector D más el vector E. Y aquí, como les dice, podemos modificar nosotros lo que es la magnitud y el ángulo, ¿verdad? Esto tiene que ser por medio de clics. Por lo menos yo no he logrado escribir un valor directamente. Y por medio de clics, la magnitud puede cambiar en 1 y el ángulo puede cambiar en saltos de 5, ¿verdad? Puedo cambiar la magnitud y el ángulo de ambos vectores. Entonces, fijémonos bien. Voy a poner un valor cualquiera primero. Vamos a poner 10D en un ángulo de 25 y 4E en un ángulo de 65, 50, pongámoslo. Entonces fíjense bien, ¿en qué consiste lo que nosotros vamos a realizar? En general, ustedes pueden simplemente hacer esto y ver cuál es el resultado de este vector resultante. Ese resultado me va a aparecer ahí arriba. Si se fijan, me sale magnitud de F es 13.7 y θ es 32.1. Sin embargo, para que ustedes visualmente puedan ver qué es el método del triángulo, que es el que ustedes después van a tener que hacer en forma gráfica, hacemos lo siguiente: colocamos uno de los vectores en el origen y el siguiente vector, que es el que le estamos sumando, lo vamos a colocar de esta forma, ¿verdad? Si se fijan, estoy colocando la cola de mi vector justo en la cabeza del primer vector. Ahora, luego, ¿qué hago? Yo agarro mi vector F y yo lo pongo en el origen. Y si pueden ver,
ahí hacemos un triángulo, ¿verdad? Y resulta que si yo grafico este vector f desde el origen hasta la cabeza del segundo vector, yo obtengo el vector f, que es la suma, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hagan esto gráficamente, lo que tienen que hacer es agarran su papel milimetrado o su hoja, y pues técnicamente vamos a cambiarle el ángulo a esto solo para que se mire diferente. Grafican su primer vector, luego encima del segundo vector graficamos el segundo vector y luego graficamos un vector desde el origen hasta la segunda cabeza. Yo creo que para esto yo les voy a subir una fotografía el día de mañana, en el cual se muestre paso a paso cómo haríamos el método gráfico, ¿verdad? Primero el paso cuando yo dibujo los ejes, luego el paso cuando yo dibujo el primer vector, luego el paso como yo dibujo el segundo vector y por último el paso donde yo dibujo mi vector resultante. Ok, pero ahora vamos a la parte experimental, que la parte experimental en la guía es esto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ocupan hacer para desarrollar la guía? Si se fijan, a mí me dicen D magnitud 5 ángulo 0 y E magnitud 8 ángulo 75. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Bueno, D me dijo magnitud 5 ángulo 0. Entonces yo coloco esto aquí, ¿verdad? D magnitud, ahorita lo voy a mover a otro lado solo para... Entonces D ya puse magnitud 5 ángulo 0 y E me dice magnitud 8 ángulo 75. Entonces 8 y ángulo 75. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos hacer? Pues yo lo que les digo es, colocan este acá, colocan este acá. Eso simplemente para que ustedes miren visualmente que el vector f, desde que sería el resultado desde el origen hasta la cabeza del segundo vector. Y fíjense bien que el orden no importa, yo puedo poner primero este y después este, como la suma es conmutativa, ¿verdad? Entonces al final el orden no importa, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué es lo que tienen que apuntar ustedes en su tabla? Los datos o el resultado del vector f. Entonces yo me voy arriba y dice 10.5 y ángulo de 47.5, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que venir a hacer a su guía? Colocan 10.5 y el ángulo era de 47.5. Y eso es todo. Ustedes ocupan repetir esto para cada pareja de ángulo de vectores, ¿verdad? Que 330, 1090. Entonces en cada uno de estos yo pondría, por ejemplo, 3,30 y 1090, ¿verdad? Yo ahí tengo mis dos vectores. Para verlo, para poder hacer visualmente esto, yo pongo el vector D en el origen, el vector E lo pongo acá y luego mi vector F lo saco desde el origen y podemos ver el resultado, ¿verdad? Que este más este es lo mismo que este y pues arriba me salen los resultados 11.8, 77.3, ¿verdad? Hacen lo mismo, entonces anotamos esos valores acá. Y esa es toda la parte que es experimental de esta práctica de laboratorio. Ahora fíjense bien, ¿qué vamos a hacer nosotros con estos valores? Pues fíjense, en el tratamiento de datos experimentales me dicen, en base a los datos experimentales registrados anteriormente, calcule la magnitud de la resultante f y su respectivo ángulo para cada uno de los casos de la tabla. Método experimental. Este método experimental, disculpen, voy a borrar esta porque me salí. Este método experimental técnicamente es apuntar estos en esa tabla que acabamos de conseguir. Luego, el inciso 2 y el inciso 3 dice, partiendo de los vectores E y D en cada uno de los casos, calcule analíticamente
la magnitud y dirección de la resultante de f. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues yo vengo, agarro el vector que es 5,0 y eso lo tengo que pasar a componentes, ¿verdad? Tendría que encontrar de x y de y. Y agarro el vector 8,75 y encuentro la componente x y la componente y. Luego hago la suma analítica, ¿verdad? Hago dx más ex y dy más ey. Y luego ese resultado lo paso yo de nuevo a formato magnitud y ángulo, ¿verdad? Esto es como cualquier ejercicio de clase, ¿verdad? Ustedes tienen dos vectores, nos los están dando en magnitud, ángulo, entonces para sumarlos los tengo que pasar a primero a formato componente, lo sumo y después, como me lo requiere, ¿verdad? El ejercicio, yo lo vuelvo a pasar el resultante a magnitud y ángulo. Yo les subiré, por ejemplo, el primero para que ustedes se guíen con estos datos que yo tengo acá. Y también les voy a subir el ejemplo de este. Partiendo de los vectores D y E en cada uno de los 5 casos, determine gráficamente la magnitud y dirección de la resultante F, haciendo uso de papel milimetrado en el caso de que tengan, ¿verdad? Si no tienen, obviamente por la situación de la pandemia no se les va a exigir de que vayan a buscar papel milimetrado, ¿verdad? Entonces calculen grafiquen en un papel milimetrado y usando una regla y un transportador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Me voy a ir acá. Técnicamente lo que tendrían que hacer ustedes, agarran una hoja de papel, primero ponen su eje X, bueno, aquí no me va a quedar perfecto, ¿verdad? Pero ponen su eje X, ponen su eje Y. Y el método que yo les digo que sigan es el siguiente, ¿verdad? Ustedes grafican su primer vector, desde el origen, ¿verdad? Entonces, yo agarro o grafico, esto tal vez va a costar un poco ponerlo acá. Digamos que esto sale del origen porque grafico mi primer vector, cheque, luego tendría que graficar mi segundo vector encima de ese, pero cuando yo digo grafico mi primer vector, ¿a qué me refiero? Ustedes tienen que medir la longitud y medir el ángulo que nos dice la tabla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hago? La longitud la mido con una regla y el ángulo lo debería de medir con el transportador, ¿verdad? Y luego grafican el segundo en la cabeza de este, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago eso yo? Pues aquí ustedes vuelven a dibujar un plano coordenado, nada más que en un tamaño más disminuido. Y aquí vuelven a hacer sus mediciones para colocar su nuevo vector, ¿verdad? Y luego, ¿cómo encuentro yo mi resultante? Pues grafico un vector que va desde el origen, ¿verdad? Aquí es un poco complicado, pero esto lo quise hacer solo para ejemplificarles, ¿verdad? Acá yo graficaría ese tercer vector. ¿Y cómo encuentro cuál es la respuesta? Pues medir la longitud de ese vector y medir el ángulo que hace ese vector acá, ¿verdad? Entonces yo les voy a repetir esto técnicamente en una hoja de papel y les voy a enviar la fotografía paso a paso de cómo se tendría que graficar, ¿verdad? Entonces fíjense bien, partiendo de los vectores D y E, hacemos la gráfica, ¿verdad? Hacemos ese método del triángulo. ¿Por qué les digo método del triángulo? A mí me parece más fácil de hacer el método del triángulo que el método del paralelogramo. Y pues mido con mi regla y transportador
cuánto es la magnitud y cuánto es el ángulo. Entonces ustedes van a notar eso, ¿verdad? Aquí los datos que conseguimos del applet, aquí los datos que nosotros logramos con la suma analítica y aquí los datos que ustedes obtienen a partir de usar una regla y un transportador. El resto de la guía, si se fijan, el análisis de resultados y las conclusiones son preguntas puntuales, ¿verdad? Entonces, esa es toda la práctica. Ahora, con respecto a cómo se va a desarrollar el informe, como yo creo que tal vez puede costar que ustedes encuentren o que todos los miembros de laboratorio tengan un transportador en casa, se les va a permitir que estos informes se hagan en grupos de 2. ¿Ok? Entonces busquen con sus compañeros a ver quién tiene el transportador y para que esa persona haga la parte del método gráfico, ¿verdad? Entonces va a ser en parejas. Espero que el procedimiento haya quedado claro, ¿verdad? El uso del applet es extremadamente sencillo y tal vez la parte más complicada o la parte nueva es este método gráfico. Entonces para mañana, más tarde, o yo esperaría poder enviarles unas fotografías paso a paso de cómo graficar pues cada uno bueno, no cada uno de los vectores, ¿verdad? Sino cómo graficar paso a paso estos vectores para después obtener el resultante. Entonces, yo de hecho no tengo un transportador, pero voy a ver cómo le hago para hacer estas mediciones, ¿verdad? Entonces, eso es todo por este laboratorio. Espero que les que haya quedado claro y siempre si hay cualquier pregunta me las pueden hacer por medio de ya sea de Telegram, correo electrónico o en el mismo Classroom o pueden hacerme la pregunta que ustedes sientan que sean pertinentes para o que no hayan quedado claras para desarrollar esta práctica de laboratorio. Muchas gracias.